Hágase en mí según tu palabra, le dijo nuestra madre al ángel Gabriel. A dar este sí a Dios estamos llamados los hijos de María. ¿Cómo están, hermanos de Casa María del Caminante, proyecto digital de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami? Esperamos se encuentren bien. Hoy tenemos una gran iniciativa, una gran noticia y una gran invitación para que se unan a esta aventura de la mano de María para caminar hacia Jesús. Un nuevo programa, un nuevo llamado y reto para cada uno de nosotros. Y es el de dar a Jesucristo imitando a María, nuestra Madre, Madre de Dios. En este nuevo programa, María, Señal de Jesucristo, descubriremos de la mano de María cómo acertar en lo de Dios. En estos tiempos, sí, en estos tiempos de grandes retos para nuestra fe, compartiremos enseñanzas y vivencias que hacen parte de nuestra espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana. Acompáñanos a ser parte de esta nueva aventura los jueves, cada 15 días, a las 7 p.m., con el favor de Dios. Nos encontraremos acá en su casa, Casa María del Caminante. Buenas noches a todos. Qué alegría estar con ustedes compartiendo en este su programa María, Señal de Jesucristo, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. En este espacio que nos ha cedido muy generosamente Casa María del Caminante, que es una iniciativa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Somos parte de su programación digital que encuentran, como ven en pantalla, en todas sus redes sociales. Y como es una obra de Dios que depende de la providencia de Dios, queremos invitarlos a ustedes que nos ven, que nos escuchan, a que puedan generosamente compartir con nosotros a través de la cuenta de Cel. Y quisiera invitar a todos los hermanos que vamos a compartir con ustedes esta noche. Algo muy especial es el seminario María, Señal de Jesucristo, el cual con mucho cariño lo vamos a hacer en esta noche. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, entonces vamos a empezar ¿cómo? Creo que es Albita. Sí. Sí. Bueno, qué rico que esté con nosotros esta noche. Nuestro programa se llama María, Señal de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Ese es el nombre de un seminario que el Señor nos dio en esta espiritualidad, y Él es nuestra carta de navegación. Este seminario es la carta de navegación que tenemos. Este seminario también se puede decir que es un regalo que el Señor nos dio para llevarnos a individualizar la redención. Este seminario es un arte misterio para acertar en el querer, plan y voluntad del Señor. Este seminario es un manual de prácticas, el cual hace que seamos moldeados por el Señor para acertar en su querer. Pero ¿cómo se dio este seminario la primera vez? ¿Qué sucedió? Se dio entre el 18 y el 19 de mayo de 1985 en Santa Marta, acá en Colombia, en la costa atlántica. Fue dado con la ayuda pastoral de Monseñor Félix María Torres, el obispo de la diócesis de Santa Marta de esa época. Él colaboró activa y personalmente dictando este primer seminario dado por primera vez en el mundo. Entonces esto hace que el seminario haya nacido a la sombra de la iglesia, dentro de la iglesia, con el visto bueno de un pastor de la iglesia, de un obispo, que años después fue arzobispo de Barranquilla. Entonces, pues, esta es la reseña histórica de este seminario, y pues ya sin más preámbulo, estemos dispuestos a vivir y a entender este seminario que el Señor nos da.
Bueno, queridos hermanos, y así en esa misma sintonía, vamos a pedirle en esta noche al Espíritu Santo que nos llene. Santo, que Él haga presencia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es bueno siempre invocar esa presencia de Dios para nuestras vidas, para que Él siempre nos dé la luz. Y la luz es la verdad. Vamos a decir: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Vamos a decir nuevamente, insistiendo, que el Espíritu Santo nos llene, para que cada uno de nosotros podamos ser llenos de esa verdad y de esas palabras del Espíritu, para que podamos entender y comprender este misterio de lo que es el seminario María Señal de Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Respiremos profundo, muy profundo, y digamos nuevamente, por última vez, con mucha fe: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Señora y Madre nuestra María, te pedimos que nos des fervor en el Espíritu para poder ser llenos de todas las inspiraciones del Espíritu. María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos des fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados, en su nombre, y por la acción del Espíritu Santo, por tu entrega y oración. Amén. 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 Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Y qué es el Seminario María Señal de Jesucristo? Es un método nuevo, novísimo, dado por Dios para la santificación del mundo entero, ¿no? En el cual la plataforma de este seminario está en María Santísima, la Inmaculada Concepción. Ella como madre, maestra y modelo. Entonces, este seminario tiene dos objetivos. El primero es la individualización de la redención. ¿Cómo? Recibiendo, viviendo y dando a Jesucristo, tal como lo hizo María Santísima, ¿no? Y el segundo, ese primero es el más próximo o inmediato. Y hay un segundo que es a largo plazo, digámoslo así, que es la cristofinalización de los individuos, de la criatura, para que así entonces pueda cristofinalizar el mundo, los ambientes, la cultura, las sociedades. Y entonces ya con individuos cristofinalizados, ya se cristofinaliza toda la iglesia. Ese es, digamos, el segundo objetivo que tiene el seminario. Este seminario tiene 3 partes, que no se puede cambiar ese orden. Ese orden tiene que
Ese es el orden que se tiene que dar. La primera parte, ¿cuál es? Recibir a Jesucristo. ¿Cuál es la segunda parte? Vivir a Jesucristo. Y la tercera parte es dar a Jesucristo. Vamos a ver entonces de qué consta la primera parte, que es recibir a Jesucristo. Tiene 3 pasos. El primer paso es María, la pobre de Dios. El segundo paso es María, la esclava de Dios. Y el tercer paso de esta primera parte es María, entrega absoluta. ¿Qué busca este paso? Este paso busca que la criatura, que nosotros, el hombre, haga vacío y pueda entonces recibir a Dios para que Dios more en nosotros, ¿no? La segunda parte, que es vivir a Jesucristo, consta de 2 pasos. El primer paso de esta segunda parte es María la viviente. El segundo paso es María, donación perfecta. Y en este paso es cuando ya la criatura muere a sí mismo y ya que hace lo que Dios quiere. Y la última parte, que es María, dar a Jesucristo, consta de un solo paso, que es María, la que da a Jesucristo. ¿Ya? Sencillo, entonces es 3 partes. La primera parte 3 pasos, la segunda parte 2 pasos y la última un solo paso. Y así vamos a empezar nuestro seminario. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. En este primer paso de la primera parte, que es vivir a Jesucristo, perdón. El primer paso es María, la pobre de Dios. ¿Sí? Sin este paso de María la pobre no es posible llegar al segundo paso, que es María la esclava. ¿Qué es María la pobre de Dios? María la pobre de Dios, este paso posibilita que la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumpla en el creyente, ¿sí? Una de las exigencias de seguir a Jesucristo es dejarlo todo, ¿sí? Que es lo que nos pide el Señor en el Evangelio, a aquellos que lo han seguido de todo corazón, ¿no? Dejarlo todo, para nosotros dejarlo todo es limpiar todo nuestro ser interior, ¿sí? ¿Cómo hacemos para limpiar nuestro ser interior? Vamos a poner un ejemplo, que si tú quieres sembrar una semilla, lo que tienes que hacer es hacer un hueco, ¿verdad? Lo que quede un hueco y que ese hueco esté bien limpio para poder colocar lo que quieras colocar allí. Así es como el ejemplo de este paso. Es hacer el hueco para que la gracia de Dios llegue a nosotros. Pero como nosotros dentro de en nuestra vida, en nuestra realidad, pues tenemos tantas cosas que viven en nuestro interior, ¿sí? Muchas cosas las que impiden que esa libertad interior nos dé el espacio para que Dios se albergue en nosotros, ¿no? Una de las cosas que el Señor nos pide es sobre la virginidad. De pronto ustedes han escuchado que nosotros hablamos mucho sobre la virginidad. Sí, porque realmente es necesario para poder albergar a Dios, ¿no? María fue virgen y por esa virginidad atrajo a Dios. Así nosotros estamos siendo invitados para que hagamos el vacío interior para poder que Dios se posesione de nosotros. Y nos invita pues a vivir esta pobreza interior, que es la pobreza pues espiritual. Nosotros estamos llenos de muchas cosas que nos llenan, pero cosas que no son de Dios, como los cadáveres, el pasado, las preocupaciones, el presente, el pecado, ¿sí? El futuro. Todos esos son situaciones que vive el ser humano que impiden que Dios esté y se revele en nuestras vidas. María hace el vacío precisamente para poder dar el fruto.
y se vació para tener plena capacidad de recibir a Dios. El ejemplo del joven rico, por ejemplo, en Marcos 10:17, cuando el Señor le pide, le dice, el que tengo que hacer para seguirte, pues porque él dice que ha dejado muchas cosas. El Señor le dice, pues solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se puso triste, que es una de las actitudes, pues, de los apegos que hay. Y estamos nosotros invitados, pues, a desatar de nuestro corazón todos los apegos y todas las posesiones que son de Dios, los placeres que nos impiden muchas veces llegar con sincero corazón ante la presencia del Señor. Recordemos aquella cita bíblica también de Nicodemo en Juan capítulo 3. Es una cita muy, muy profunda. Allí el Señor invita a Nicodemo a que tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo he de nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces realmente es lo que nosotros estamos invitados a vivir, una vida espiritual y a vivir una vida muy clara y muy sincera con el Señor, ¿no? Pero es una vida que tiene que hacerse en lucha, ¿no? O sea, la vida del seguimiento de Jesucristo implica muchas situaciones, ¿no? Y difíciles, pero que es posible, ¿no? O sea, para el hombre renunciar al pecado no es fácil, es difícil porque el hombre se cae, pero como Pedro cae, pero Pedro vuelve y se levanta. Estamos invitados a que si nos caemos una y otra vez en este seguimiento de Jesucristo, estamos invitados a volvernos a levantar, ¿no? Otra cita bíblica que les puedo compartir aquí es también mirando pues el nacimiento de Jesús en Belén, ¿sí? Nadie quiere, ¿dónde nació Jesús? En unas pobres pajas, ¿verdad? Hoy en día nadie quiere ser pobre, ¿no? En este caso de María la pobre, estamos atiborrados de muchas cosas, de lo que podemos ver, de lo que podemos comer, de lo que podemos usar, de donde podemos vivir. Son muchas cosas que el mundo nos está exigiendo, que tenemos que vivir una vida cómoda. Y pues realmente no es de un cristiano buscar la comodidad. Jesucristo no tenía dónde dormir, ¿verdad? Entonces, como a través de este seminario también el Señor nos invita como a un cambio de mentalidad, no tanto a mirar al mundo, a todo lo bueno, el poder, el placer y el tener que nos ofrece el mundo, sino a que tengamos nuestra mirada en lo que Dios en este momento nos está ofreciendo, ¿sí? Que es que la vida eterna, ¿verdad? ¿Sí? 17:3, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo, ¿no? Entonces, hay un riesgo, ¿no? De seguir ese camino y ya de seguir ese camino y no desviarnos. O sea, hay que seguir el norte, ¿verdad? El camino es Jesucristo y el norte es Dios. Entonces esta es la invitación, a que hagamos un vacío en nuestras vidas de todo lo que nos aparta de Dios, del pecado, para poder albergar al Señor. Entonces ya los invito a que vivamos. Yo paso esta primera parte del seminario María Señal de Jesús.
Bueno, y vamos entonces a pasar a al segundo paso, que es María, la esclava de Dios, de esta primera parte, que es recibir a Jesucristo. Y vamos a empezar diciendo algo, es solamente el que, cuando se es esclavo, es solamente el que cree que es esclavo, es digno de no adicionarle nada ni dañar la voluntad de su amo o señor. Digamos que eso sería una definición de lo que es esclavitud. Pero cuando hablamos de esclavitud a nivel mundano, digamos, hablamos de una esclavitud opresora, una esclavitud que es violenta, una esclavitud que somete a la fuerza, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos en este paso que es María la esclava de Dios, suena contradictorio, ¿no? Porque en el caso de María, no, como vimos ahora, no le bastaba hacer el vacío, que el vacío es el que propicia, digamos, la pobreza de Dios, ¿no? La María, la pobre de Dios, hace el vacío, es decir, su corazón ya está con la capacidad para albergar. Pero no le bastaba eso, necesitaba hacer algo adicional, y ese algo adicional es hacerse esclava de Dios. Si recordamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38, cuando el arcángel San Gabriel viene y le hace la propuesta a María, ¿cuál es la respuesta de María? Esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, quiere decir, hágase en mí según su voluntad. Lo que hace María allí es, en ese rol de maestra, en ese rol de modelo para nosotros, nos está enseñando a que hacerse esclavo de Dios es, digamos, confiar plenamente en la voluntad de Dios. Es no ponerle nada, ni una coma a la voluntad, al querer y al criterio de Dios. Es no tratar de imponer mi voluntad. Entonces podemos pensar, bueno, pero entonces ¿Dios hizo esclava a María? No, para nada. Dios la hizo libre, como nos ha hecho libres a todos nosotros. Y la pregunta es entonces, cuando María le dice, he aquí la esclava, ¿qué nos enseña ella ahí? Nos enseña a qué? A que cuando nos hacemos esclavos de Dios, es cuando más libres realmente somos. Es cuando más, porque nos estamos sometiendo al libérrimo, al que es libre por excelencia, en perfección. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? María, cuando se hace esclava de Dios, ya no hace su voluntad, ya lo que hace es la voluntad de Dios. Entonces, esa esclavitud que vimos al principio, esa esclavitud opresora, esa esclavitud violenta, no actúa en ella. Ella es una esclavitud donde ella disfruta hacer la voluntad de Dios, como estamos llamados también a nosotros a hacerlo, ¿no? Si pensamos un poco, veamos a Jesús tocando, digamos, a nuestras puertas, buscando posada. Como ya vemos, en María la pobre de Dios, ya la posada está dispuesta. Nosotros somos esa posada, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Es que en este paso de la esclava de Dios, Él viene y toca, y Él ya tiene la capacidad, ya estamos con la capacidad de albergue, y Él ya va a poder venir a morar en nosotros. Y eso es lo que pasa en este paso. En este paso, ya lo que hacemos es que Dios entra en nosotros y viene a morar en nosotros. Y por eso es que ella, cuando ella dice su sí, ante la propuesta del arcángel, ¿qué hace ella? Ella rompe con la esclavitud del pecado en la que la criatura, el ser humano, estaba sometido desde el pecado original. Ella rompe en ese momento y cambia la esclavitud al mal, lo cambia por la esclavitud al sumo bien. Entonces es como que cuando decimos la expresión un clavo saca otro clavo, y eso es lo que hace María Santísima, es sacar ese clavo malo que teníamos nosotros, ¿no? ¿Y qué hace a qué nos lleva esa actitud? Es a hacer la voluntad de Dios, y eso nos lleva al servicio, nos lleva a tener una vida con propósito, ¿sí? Ahora la pregunta que yo les quisiera dejar es, ¿qué nos esclaviza? Porque cuando hablamos de esclavizarnos, no pensemos en esa esclavitud de hace unos años, cuando era en una plantación, una cantidad de personas sometidas haciendo un trabajo. Pensemos en esa esclavitud que vivimos en el día de hoy, a los vicios, a las ambiciones,
a la envidia, a la soberbia, al rencor, todo eso que nos esclaviza y que no nos deja ser felices. Porque a imitación de María debemos también decirle al Señor, he aquí el esclavo de Dios. Bueno, y continuando con este seminario, María Señal de Jesucristo, vamos a continuar con el tercer paso, que es María entrega absoluta. Es esa capacidad que la Virgen tuvo de acogerse a la voluntad, al plan y a su criterio de ser siempre una persona que estaba dispuesta solamente a acoger la voluntad de Dios. Es decir, Dios era el que hacía en ella. Dios era el que verdaderamente efectuaba todo su plan en ella. Y ella lo supo mantener desde un principio, tanto en la Anunciación como en la cruz, que fue la parte donde verdaderamente sufrió todos los rigores, como de ver ese dolor, a pesar de que estaba entregando todo su dolor a su divino Hijo y que estaba realmente con el corazón partido por ver la situación de su hijo, siempre estuvo con esa acogida, con esa apertura hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocía perfectamente de que Dios nunca se equivoca, de que Dios siempre hace las cosas bien, de que Dios siempre tiene trazado un plan para nosotros y que esa acogida es la que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Nosotros siempre tenemos que darle esa voluntad a Dios para que Dios haga en nosotros, así como le dijo la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Nosotros también debemos hacer eso mismo, de que Dios siempre tiene trazado un plan perfecto para cada uno. Cada uno tiene un plan distinto dentro de toda la inmensidad y la omnipotencia de Dios, pero Dios siempre hace las cosas perfectas para cada uno. Es tener esa disposición permanente, es tener verdaderamente esa alegría, porque la Virgen siempre tuvo esa alegría en esa disposición y en esa acogida, siempre fue con alegría, con decisión, tener la certeza de que Dios lo que hace en nuestras vidas siempre va a ser bueno, siempre va a ser de acuerdo a su voluntad, es sencillamente estar como la hoja cuando va en el agua, la hoja se deja llevar, la hoja no pone resistencia, ella simplemente va de acuerdo a cómo la conduzca la corriente. Así es como debe ser nuestra voluntad hacia Dios, nuestra apertura, nuestra acogida, y que siempre la Santísima Virgen va a servirnos de modelo en todos los pasos que demos en la vida, porque es que ella fue la primera y la pionera en dar estos pasos tan lindos que nos sirven a nosotros de ejemplo para que cada uno día a día vaya poco a poco haciendo la voluntad de Dios. Ya terminamos la primera parte con estos 3 pasos que acabamos de ver.
Esta primera parte era recibir a Jesucristo. Vamos a iniciar la segunda parte, que es vivir a Jesucristo. Ya nos dijo Juan Carlos que esta parte tiene 2 pasos. El cuarto paso, que es el que me corresponde, es María la viviente, ¿sí? Entonces, todo ser vivo, microscópico o macroscópico, necesita alimentarse, necesita nutrirse, ¿sí? Entonces, a nivel físico, uno necesita proteínas, vitaminas, minerales, necesita muchas cosas. Pero a nivel espiritual, también se necesitan ciertos nutrientes que el Señor nos ha enseñado cuáles son. Entonces, en el primer paso vimos cómo María se dispuso. En el segundo paso vimos cómo ella albergó en ella y dijo, he aquí la esclava del Señor. Y en el tercero acogió esa palabra de Dios que se encarnó en ella y dijo, si en el segundo dijo, he aquí la esclava del Señor, y en el tercero dijo, hágase en mí según tu palabra, entonces ahora la Virgen María ya estaba llena de la gracia de Dios. La gracia es la vida del cristiano, la vida del creyente es la gracia, y la gracia se adquiere a través de la oración, de los sacramentos, de los mandamientos y de la lectura de la palabra. Entonces, estos son los 4 nutrientes que el Señor nos enseña para que hagamos lo que hizo la Virgen María, ¿sí? Si vemos el ejemplo de la plantica que nos dijo Luz Helena en el primer paso, pues ya a la plantica se le hizo el hueco, se le hizo el espacio, se sembró. Entonces, esa semilla se tiene que podrir para poder producir algo. Entonces, ya ahí viene a dar la vida cuando ya esa plantica está ahí, pero si yo dejo esa semilla y me olvido de ella, y yo no le echo agüita, ni la pongo al sol, ni que le dé aire, pues esa semilla se me muere. Entonces, cualquier semilla necesita nutrientes. Entonces, los nutrientes de la gracia para nosotros son la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Es comunicarnos con el Señor, es escucharlo a Él. El mejor orante no es el que más habla, sino que el que mejor escucha, ¿sí? Leer la palabra de Dios, los sacramentos, pues de cada uno de estos nutrientes hay mucho que decir, pero pues especialmente para nosotros se nos pide que vivamos en estado de gracia, acercándonos al sacramento de la confesión y que nos nutramos del alimento que es Jesús, Eucaristía, entonces asistiendo a la Eucaristía, que cumplamos los mandamientos. Entonces, estos son los nutrientes de la vida de la gracia para ya decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, me corresponde el quinto paso. El quinto paso que llamamos María, donación perfecta. Prácticamente es el último paso, perdón, la segunda parte de la segunda parte, después de que hemos visto lo que nos acaba de narrar Alba Marina. Aquí hay algo importante que necesitamos empezar a entender: cómo es que María se nos manifiesta, cómo ella empezó a tener donación, cómo empezó a darse. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que no podemos confundirnos con el segundo paso,
que lo llamamos entrega absoluta. Entrega absoluta. Aquí María empieza nutriéndose de Dios, deja que Dios haga en ella. Y en esta forma, cuando ella es nutrida o es llena de Dios, permite que el Señor entre en ella y que le cede la voluntad de Dios. Cuando ella está dando esa voluntad, la cede a su vez a sus hermanos. En otras palabras, también está dando ese amor. Y ella es verdadera modelo. En ese momento es cuando se convierte en una donación perfecta. Quería aclarar, aquí en realidad lo que no podemos confundirnos es con el tercer paso, que María entrega absoluta. Una cosa es entrega, otra cosa es donación, que es lo que estamos mirando en este momento, ¿no? En entrega, ella se entrega totalmente y absolutamente a Dios. Hace ese vacío del que nos hablaban al principio. Hace un vacío completo, tanto de pobreza como de esclavitud. En este quinto paso de donación perfecta, María, ya llena de Dios, deja que Dios haga en ella. Y así es como María da fruto y obedece a un plan perfecto del Señor. Un plan en el cual, para poderlo entender, miremos qué pasa en la naturaleza. La naturaleza, un árbol, produce frutos una vez está madurado. ¿Y qué sucede en María? Miremos bien eso que está sucediendo en María. María vive el Señor en sí, con plenitud de la vida de Dios, y lo retiene, lo guarda en sí. Entonces, pero ella no lo tiene solamente ahí, sino que lo da. Es algo que nos está enseñando la Virgen, y por eso debemos empezar a entenderla más y más para imitarla, para que veamos que tenemos que seguir ese modelo. Cuando nadie, o sea, podemos mirar también que nadie que recibe deja de dar, ¿correcto? Y a su vez, si nadie da, deja de recibir. Es entendible eso. En este caso, María es el ejemplo perfecto de donación del fruto, ¿no? ¿Qué otro aspecto podemos ver aquí en María? Aquí podemos ver que María no ignoraba ningún tipo de riesgo de la donación del fruto. Así es de que ella aceptó la maternidad divina. Ella dio el sí para aceptar, y lo dio libremente y conscientemente. Dio un hijo, el Salvador, a través de su entrega. En otras palabras, podemos decir aquí, hay un verdadero fruto, y los verdaderos frutos son los que hay que ver, porque por su fruto los conoceréis, dice. Hasta aquí entonces encontramos que María recibió a Dios, lo vivió, y su fruto es Dios. Y Jesucristo, el fruto de su vientre, ¿quién es? Dios.
Buenas noches nuevamente. Me ha tocado la dicha de dar el sexto paso de este seminario María, señal de Jesucristo. ¿Cuál es este sexto paso? Es María la que da a Jesucristo. Ya hemos escuchado por los otros hermanos que María es la pobre de Dios y a través de ella nos lleva a abrirnos al imperio de Dios. Cada quien da de lo que tiene, eso lo vemos, y es por eso que a cada árbol se le conoce por sus frutos. El principal fruto de la presencia de Dios, ¿qué es? El amor. El amor, y sabemos todos que si hay amor, Dios está. Dios es caridad, es amor. El que vive en la caridad está en Dios y Dios en él. Por favor, debemos imitar a María. El estilo de ella es Dios. Sigamos su ejemplo. No es difícil, lo podemos lograr. Ella nos lo enseña. María es limpia. Por eso, seamos luz y sal del mundo. Seamos limpios como María. Seamos libres. Es decir, seamos vírgenes. Es el único medio, siendo libres, limpios, vírgenes, es el único medio para recibir, vivir y dar a Jesucristo. Para mí y para todos los de la espiritualidad, la virginidad es el aporte que debemos dar a la iglesia. El mundo cree más en nuestros testimonios, los ejemplos que nosotros damos, más que la palabra. El ejemplo de María, ¿cuál es? Ella recibió a Dios, vivió a Dios y da a Dios. Tenemos que imitar a María. Imitémosla. No nos dé miedo. Animémonos a hacerlo. No es difícil, porque para eso existe la oración. Por eso tenemos que rezar nuestro rosario, tenemos que participar en la Eucaristía y también en los sacramentos. Por eso oren, oren, oren siempre, sean oración. Bueno, después de haber escuchado estos pasos uno por uno, yo creo que ya podemos ir sacando nuestras propias conclusiones. ¿Cuál podría ser una de esas conclusiones? Definitivamente, ¿por qué no seguir a María? María es nuestro ejemplo. María es modelo. Un digno modelo, digno de imitar. De otra parte, ya lo estaba mencionando Martica, aquí, en este último, en su presentación del último paso. Si nos es posible hacer un compromiso con ella, hagámoslo. Después de haber escuchado este lindo seminario y haber visto estos pasos uno por uno, seguramente para muchos de ustedes van a tener dudas. Déjenoslas saber. Déjenos saber estas dudas. Escríbanos.
busquen a una persona dentro de esta espiritualidad también para que les amplíe. Bueno, hoy por medio de estas plataformas digitales tenemos una gran ventaja, y es que podemos repetir el seminario. Si ustedes supieran que muchos de nosotros, este no es nuestro primer seminario, sino que puede ser quizás el cuarto, el quinto. ¿Qué será, por ejemplo, de Alba Marina, que lleva más de 20 años detrás de esa espiritualidad, o de Beatriz, o de muchos de nosotros? ¿Cuántas veces sabemos y todavía sentimos la necesidad de seguir escuchando y mirando? Porque, como lo vieron ustedes, es el eje central de esta espiritualidad. El Señor siempre, permanentemente, en nuestras enseñanzas nos lo está diciendo. Sigan, sigan, sigan hablando, presentando, compartiendo. Ese es nuestro propósito, que ha sido principalmente. Compartamos esto. Pero, después de haber escuchado todo esto, comprometámonos con la Virgen. Y, ¿por qué no hacer esa consagración a ella? El tiempo no nos lo da en este momento, pero busquen esa consagración. Conságrese a María. ¿Qué más pueden hacer? Pueden hacer muchas cosas, pero la cosa más importante es esa limpieza. ¿Cómo un cristiano, un católico, puede hacer esa limpieza que se llama gracia? Esa gracia la vamos a estar haciendo solamente a través de un sacramento que se llama confesión. Atrévanse a confesarse, atrévanse a hacer lecturas diarias, atrévanse a compartirlo, atrévanse a leer de pronto un versículo, atrévanse a leer un capítulo de la Biblia. Son tantas las enseñanzas que los van a enriquecer más y más, en donde ustedes pueden estar trabajando internamente, estar trabajando en su ser. Y por qué no seguir en ese recibir, vivir y dar a Jesucristo. Les invitamos también, de forma muy especial, a que ustedes recen el rosario. No será fácil, para muchos no ha sido fácil rezar el rosario, pero medítenlo, aprendan bien a orar, a decir ese rosario. Tuvimos un capítulo especial dentro de este programa de María Señal de Jesucristo sobre el rosario. Les invitamos a que ustedes miren ese capítulo, en donde traemos y presentamos cosas increíbles de Nuestra Señora y el porqué del rosario. Creo que hasta aquí lo que me resta es pasarle a Juan Carlos para que saquemos una linda despedida. A ver, Juan Carlos. Bueno, gracias a todos. Yo quisiera invitarlos, ¿no? Para antes de terminar, a que vamos a profundizar en este seminario, y yo creo que en los próximos programas la idea es esa, es que podamos ir yendo más en profundidad en cada uno de los pasos, y que entre todos podamos no solamente entenderlos, sino llevarlos al corazón, ¿no? Que eso es lo importante de esto. Yo creo que esperemos que ustedes se hayan quedado con ese deseo de aprender un poquito más, de que quieran conocer más a María a través de toda esta experiencia, ¿no? Y antes de irnos, Beatriz, ¿nos podrías contar de las personas que... Claro. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido muy lindo compartir a través del chat también, donde varias personas, tenemos a Luis Bernardo, a María del Pilar, a Amparo, tenemos a Henry, tenemos a María Consuelo. Muchas gracias a todos y cada uno por estar siguiéndonos, por estar tan pendientes de este programa y por los comentarios tan lindos, porque han ido verdaderamente haciendo enriquecedor este chat, y esperamos de nuevo seguir respondiendo sus inquietudes, y que ustedes nos puedan seguir escribiendo, que nosotros estamos aquí atentos a responderles todas las dudas que tengan, o cualquier cosa que nos quieran compartir. Todo esto es un compartir muy bonito y muy enriquecedor. Bueno, gracias, Patricita. Bueno, y sin más, les pedimos de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Buenas noches. Dios los Hasta bendiga. pronto. Hasta luego. Dios los bendiga. 2 semanas. Hágase en mí según tu palabra, le dijo nuestra madre al ángel Gabriel. A dar este sí a Dios estamos llamados los hijos de María. ¿Cómo están, hermanos de Casa María del Caminante? Proyecto digital de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Esperamos se encuentren bien. Hoy tenemos una gran iniciativa, una gran noticia y una gran invitación para que se unan a esta aventura de la mano de María para caminar hacia Jesús. Un nuevo programa, un nuevo llamado y reto para cada uno de nosotros. Y es el de dar a Jesucristo imitando a María, nuestra Madre, Madre de Dios. En este nuevo programa, María, Señal de Jesucristo, descubriremos de la mano de María cómo acertar en lo de Dios. En estos tiempos, sí, en estos tiempos de grandes retos para nuestra fe, compartiremos enseñanzas y vivencias que hacen parte de nuestra espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana. Acompáñanos a ser parte de esta nueva aventura los jueves, cada 15 días, a las 7 p.m., con el favor de Dios. Nos encontraremos acá en su casa, Casa María del Caminante. Enséñame a recibir.